Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. Hola, pues muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Equilibrio Empresarial. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Antonio Martínez, un gran amigo ya desde hace mucho tiempo. Una viva imagen de un proverbio chino que es muy famoso, que dice: siempre es mejor y más fácil hacer amigos en el trabajo que hacer chamba con amigos, ¿no? Entonces, con el doctor Antonio tuvimos ahí la oportunidad de pasar la crisis de salud más grande de nuestros tiempos. Fue el secretario de Salud del estado de Puebla en tiempos del gobernador Luis Miguel Barbosa, y acaba de salir. Tocayito, ¿cómo estás? Es. Mi estimado Tocayito, obviamente al amable auditorio, a todos los que nos ven y escuchan, muy buena tarde, muchísimas gracias por invitarme, Tocayito, y siempre habíamos quedado en tener esta charla, porque ¿qué vivimos, Tocayo? Muchísimas de cosas, acciones, Tocayo. de políticas públicas, de decisión, Tocayo. Claro. Ahorita, si vamos a platicar o entrar ya de lleno a lo que fue la pandemia, o en su momento, cuando tú vayas llevando la plática, la charla, Sí. pero para empezar, estábamos en plena pandemia y obviamente no había tratamientos, no había vacunas. Claro. Y siempre debería de existir una persona al frente de cualquier institución pública y privada. Y me tocó en ese momento tener obviamente una directriz política nacional, porque era una emergencia nacional, donde todo el Consejo Nacional de Salubridad tenía el mando. Fíjate lo que es, Toño, no era el presidente, era el Consejo de Salubridad General, quien en ese momento toma el mando por la gravedad de este tipo de situaciones que no se vivían desde 1920. Sí, la española. Y con la viruela española. Y nos tocó vivirlo, Toño. Pero sí comentarles que, no porque estoy aquí con mi querido Tocayo, pero por eso me empezó a caer muy bien, y por eso mi relación, más que de algún tipo de autoridad sanitaria, nos hicimos amigos. Miren, en aquel momento los hospitales privados, la gran mayoría, no quería involucrarse con la COVID-19 y limitaban completamente el ingreso, y se limitaban a lo mejor a 5 camas, a 3, o de plano hubo hospitales que pusieron privados su de letrero, renombre que no lo aceptaban. Pusieron su letrero en el estacionamiento. Aquí no recibimos. Y cuando hicimos el Consejo Estatal de Salud, obviamente entran las instituciones privadas. Déjenme decirles que el Hospital Puebla es uno de los que ocupa curul vocal del Consejo Estatal de Salud, pero en aquel entonces fue el único hospital privado responsable, digamos, primero con los habitantes de Puebla, independientemente si tenían recurso económico o no, Tocayo, porque nunca rechazaste, y lo más humano que puede existir. Y eso hay que reconocerlo, porque ningún otro hospital privado lo hizo, Toño. Hombre, gracias, Tocayo. Y por eso es la gran amistad. Un gran anuncio. Yo me acuerdo, se escucha fácil ya ahorita, después de tanto tiempo, pero era increíble cómo todos los hospitales se querían lavar las manos del problema de salud que íbamos a enfrentar, porque era inminente. Por supuesto. Y muchos llevaron la directriz desde sus corporativos de decir: nosotros vamos a hacer un hospital libres de COVID, como si eso aparte fuera factible, sí, ¿no? Cuando es pandemia, pues es porque está globalizada y era imposible mantenerte libre de COVID, ¿no? Yo también me tocó vivir, fui de los primeros infectados en Puebla, ¿te acuerdas? Sí, Tocayo. Y nos tocó empezar el barco enfermo y hospitalizado. ¿Sí te acuerdas? Por supuesto. Que ahí también
me tocó cuando conformaste este gabinete o este consejo, Sí. pues yo participaba en Zoom, literalmente en pijama, en el hospital, ¿no? Es que teníamos que tener las pantallas prendidas porque el gobernador así nos los pedía y pues ni modo, tocaba con una pijama quirúrgica a platicar todo el tema. A mí también me llamó la atención, cuando yo veo esto, me siento con mi papá, el presidente del Consejo de Hospital Puebla, el señor Miguel Ángel, y tuvimos que tomar esta decisión y esta vertiente. Y nuestro comentario y la discusión nunca existió. O sea, yo sí me acuerdo que desde el principio decíamos, los hospitales tienen una voluntad, que es cuidar a su población, ¿no? Independientemente si cobras o no cobras, tú tienes esa vocación, ¿no? Y tienes que velar por la salud de tu sociedad y atacar, obviamente, cualquier tema que vaya en contra, ¿no? Tenemos diferentes temas de cómo hacerlo, como brindar educación, que eso es una. La infodemia fue un gran problema junto con la pandemia. Tenías personajes políticos diciendo barbaridades de tomar dióxidos de cloro, ya te acuerdas, todo lo que por vimos. supuesto. Y teníamos que atacar la pandemia de diferentes frentes, atendiendo, informando. Y también, tocayo, es de reconocer que nosotros platicando con el consejo, en el Consorcio Mexicano de Hospitales, pues no sabían qué estaba pasando en otros estados de la República, ¿no? Pero al momento que yo les platicaba que en Puebla teníamos un secretario de salud que había hecho este consejo y que se te estaba tomando en cuenta los hospitales privados, que lejos de exigirnos y pasarnos a una báscula y amenazarnos con una daga, siempre hubo un gobierno amistoso que nos decía, vamos juntos, ayúdenos, vamos a generar una misma amalgama que somos salud pública y privada, y recibimos, yo creo que somos de los primeros estados que recibimos la vacuna por tu extraordinaria labor. Inclusive fueron ustedes los que nos facilitaron el poder llegar a ser centros de vacunación, que también lo fuimos. Le dieron prioridad a la gente que estaba atendiendo la COVID-19, que eran enfermeras y todo. Y yo sí recuerdo que cuando la gente se estaba yendo a vacunar a Houston, el Hospital Puebla y los hospitales públicos y los otros hospitales privados ya habíamos sido vacunados. Sí, tocayo, recordando, tienes toda la razón. Fíjate que hubo estados, y pues sí hay que decirlo, también gobernados por Morena, donde, por increíble que parezca, a los hospitales privados les decían, no, pues ustedes tienen dinero, ¿no? Y casi váyanse a vacunar a los médicos, etcétera, a Estados Unidos porque ustedes tienen dinero, ¿no? Pensamiento completamente retrógrada. Y en Puebla fue piso parejo, Toño. Cuando empezamos en el Hospital del Sur, o sea, en el Hospital Cholula, el Hospital del Sur, los hospitales públicos más grandes, perdón, obviamente del IMSS, el ISSSTE, el ISSSTE, también estábamos con los privados. Claro. Todo parejo para el personal por la salud. Era un tabú, ¿no? Era un tabú porque había cierta desesperación también del gobierno de que no sabía cómo atacar esto. Hubo falta de líderes imponentes a nivel país y tomaron el micrófono gentes no aptas, yo creo, y eso permeó un pánico escénico para todos. Yo me acuerdo que pensaba en estas famosas vacunaciones, pues yo no estuve en las listas, ¿no? O sea, yo sí tomé la decisión de irme a vacunar a Estados Unidos porque no quería que se pareciera a que estuviera yo utilizando el recurso público porque estaba cañón, ¿no? Pero estabas en la trinchera, Toño. Estábamos en la trinchera. Estabas en la trinchera. Digamos que nadie me hubiera dicho nada, pero a mí sí me daba cosas las fotos y todo eso. Pues ves que salimos en los medios de comunicación de que trajimos la enfermedad y... Bueno, pero recordarás que la política de vacunación, el Plan Nacional Correcaminos, que así se llamaba, decía que eran todos los trabajadores, no nomás eran médicos y enfermeras o los compañeros camilleros, no eran todos los que estaban interactuando con pacientes COVID. Obviamente desde tu dirección tú tenías que ir a ver a tus cuartos, a tus pacientes, etcétera. Tú eras un trabajador más por la salud de las y los poblanos. Y por supuesto no se te iba a comentar absolutamente nada porque estaba justificada tu vacuna. Pero eso de alguna forma
habla por un respeto, ¿no? Claro. A la sociedad y el dejar el lugar a una persona más necesitada, así lo entiendo, Tocayo, eso habla de tu humanismo, ¿no?